me da la sensación también de que el oficio que, como decíamos recién con Filomeno, el manillero en su momento también en los partidos de fútbol cumplía un papel importante, porque era el elemento que tenía la gente para poder comer alguna cosa. Claro, en el cine también, sí. Pero yo siendo muy niño, me acuerdo que participé en eso porque el ratón Ríos, tostaba los maníes en un aparato hecho por él y yo simplemente le daba vuelta a la manivela, que era un tanque para tostar los maníes. Así que en algún momento participé tostando maníes, ¿no? Bueno, buenas noches para todos. Voy a hablar de mi mamá, Emilia Ankich Sabin, que nació en el kilómetro 81 de la Ruta 1, hija de emigrantes yugoslavos. Mi abuelo se vino, teniendo ella 5 años, hacia el kilómetro 46, que de ahí la mayoría de la gente de acá de Libertad lo deben de conocer. Mi mamá eran 9 hermanas mujeres y un solo varón. Mi mamá era la quinta hija mujer. Ella, los padres trabajaban en el campo, ella también, todos sus hermanos, y de ahí de plantar remolacha, azucarera en aquella época, porque había un lugar que se llamaba Rausa, que era donde se fabricaba el azúcar. Bueno, cosechaban la remolacha y había que llevarla a Rausa. Mi abuelo tenía un camioncito, pero hijos varones no tenía. Y bueno, las hijas mujeres eran las mayores, sacaron la libreta de chofer y una iba mi mamá, era el chofer, iba acompañada de mi abuela hacia Rausa o hacia el mercado cuando tenían en época de verduras, ¿no? Después llegaban y mientras ella descansaba, el camión lo cargaban las otras hermanas y salía una de mis tías, también con mi abuelo la acompañaba y así iban turnándose. O sea que pasaron a ser las primeras mujeres chofer camioneras en el Uruguay. Y eso se supo hace muy poco y le hicieron una entrevista, porque soy de familia de camioneros, y mi hermano hablando en uno de sus grupos fue quien dijo, no, pero mi mamá tiene 87 años hoy en día y está viva y fue camionera. Y eso, date cuenta que mamá nació en el 35 y en el 55 ya iba manejando. Sí, hay fotos. Yo en realidad traje la revista porque el apellido Ankich, el único que queda es Jorge Ankich, que es mi primo hermano. Entonces él consiguió la revista de casualidad, porque los camioneros se quedan en enviar las cosas, pero no han llegado. Y él en Rivera llegó a ser mi primo por otro trabajo, y cuando se presentó, que era Ankich, le dijo, ay, yo tengo una revista, dijo un camionero, y en mi casa se va a estropear porque nadie conoce a la señora. Y dice, es mi tía. Y hay fotos de cuando ellas estaban en el camión y todo. Bueno, yo traje la revista para que la pasaran acá. No, mamá no recorrió Uruguay. En realidad, mamá iba de acá a Minas. Más o menos por esas inmediaciones estaba Rausa. Margarita conoce bien a Emilia Ankich. Fue la modista después, porque mi mamá, claro, después que se casó, a los 25 años, pasó a vivir acá a Libertad y modista. Ahí fue donde, siendo camionero, fue donde se conoció con mi papá, corriendo carrera de camiones. Vamos a decir, bueno, es que ella es así, siempre nos hicieron los cuentos en casa. Ellas corrían, ellas no, mi abuelo vino con 2 niñas chicas, puedo explicar así, no quiero entreverar mucho. Llegó a Yugoslavia con 2 niñas chicas y se fue a vivir allá al 81, 83, 85, por toda esa zona. Hasta que las
fue teniendo más hijos y tuvieron que empezar a venir a la escuela y les quedaban del 83 al 61 a la escuela 26. Entonces consiguieron acá en el 46 poder comprar y compró de donde es Tigre hoy en día para adentro, enseguida en Camino de las Tropas, fue el primer predio que tuvo de campo ahí. Y bueno, después compró donde está la escuela 35 al lado, ahí compró y bueno, ya de ahí era, mi mamá salía en el camión y bueno, ya les digo, se conocieron así, como mi abuelo tenía una religión, ellas no podían salir a baile ni nada, escapadas igual salían, sin la mamá y sin nada en aquella. Eran mujeres muy modernas, ¿no? Para esa época estaban bien adelantadas, ellos se escapaban con 2 hermanas y bueno, dejaban almohadas, dicen, en la cama, ahí está, se conocían con papá entre las carreras y todas esas cosas. ¿Dónde? Con mi padre corriendo carrera y después, claro, en la cama, escuché por ahí, en la cama dejaban una almohada atravesada. ¿Eh? ¿No se te había ocurrido? No, no, pero ellos dejaban para poder, si mi abuelo se levantaba en la noche, veía que era el bulto, claro, veía las nenas dormían. Y al otro día, bueno, se levantaban a comer, a almorzar, todo normal. El cansancio no se veía. Hay todavía una casa de comercio que era tintorería, que era otro oficio importante porque en realidad se hacían teñidos, pero también limpieza de trajes y todo ese tipo de cosas. Hay un lugar de Libertad donde el cartel de la tintorería todavía existe al día de hoy. Así que eso es realmente, digamos, es para el municipio, va dedicado esta pregunta, porque el municipio de repente puede hacer resaltar eso como algo, si no es patrimonio, es algo por lo menos de mucho tiempo que todavía se conserva. La casa, cuyo nombre dice tintorería, etcétera, etcétera, está enfrente, justo a mi casa. Yo la estoy viendo cada vez que miro en la fachada, aparece el nombre de la tintorería. Y ahí era la sastrería de Abel Méndez. Abel Méndez, exactamente. Es importante porque, digo, no sé si conservó porque era algún tipo de apliques con hierro o con algo así que lo hizo perdurar, porque si no de otra manera con tantos años se hubiera borrado.